18 horas 7 minutos de este jueves 22 de mayo de 2025, arrancando la vuelta completa con una temperatura que ya les digo, recién actualizada, 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%, vientos, bueno, muy suaves, brisas, podríamos decir, desde el este a 8 kilómetros por hora. Para mañana viernes se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 16, y para el sábado una mínima de 12 y una máxima de 16. A ver, vamos a abrir el sábado, porque ayer les habíamos dado malas noticias respecto al sábado, bueno, y las tenemos que reiterar. Madrugada y mañana del sábado lluvias aisladas y a la tarde-noche chaparrones. Bueno, por lo menos ya no hay pronóstico de tormenta, pero sí que estas probables precipitaciones de la mañana del sábado rondan el 70% de posibilidades de que ocurra. Así que bueno, nos espera un fin de semana, al menos el sábado complicado, el domingo no. 0% de probabilidad de lluvia, 10 grados la mínima, máxima 17. Va a estar fresco, pero tampoco va a ser la locura. Bueno, tampoco ha sido la locura para el gobierno lo que sucedió en el día de ayer. Hoy, por supuesto que sucedieron cosas, las vamos a desarrollar más adelante en el programa respecto a las medidas de flexibilización que tomó el gobierno en lo que se refiere a los controles con fondos de dudoso origen. Por supuesto, cuando decimos dudoso, estamos hablando de seguramente fondos que en muchos casos tienen un origen ilegal. Y que el gobierno reconoce esto, lo hizo el propio presidente cuando consultado respecto a esta situación, dijo, bueno, el narcotráfico que lo investigue la justicia, que lo investigue las fuerzas de seguridad, no es un tema de la economía, cosa que no es real y que supongo que él lo sabrá. A esta altura hay que suponerlo esto. De todas maneras, donde no tuvo buenas noticias, hablando de delitos, es en lo que sucede en Estados Unidos con la federalización de la causa Libra, que se unifica con otra causa que tiene a los mismos protagonistas, la causa Meme. Cuando hablamos de los mismos protagonistas, hablamos de Chow, hablamos de Davis, hablamos de digamos, Davis y su familia, su padre, su hermano. Esta causa se unificó en el fuero federal y pasó al distrito sur de Nueva York. Por ahora en la misma no están implicados directamente Javier Milei y su hermana Karina, aunque sí han sido mencionados en reiteradas oportunidades dentro de la causa, porque expresa la misma, el estudio que la está llevando adelante, el estudio Barbic Law, que la decisión de exceptuar a los Milei se toma para facilitar el desarrollo de la causa, porque todo el tema de los exhortos internacionales que podrían implicar a la familia presidencial demoraría la causa, y lo que ellos pretenden es que esto sea lo más ágil posible. Estamos hablando de una demanda civil, entonces lo que están buscando es el resarcimiento económico de las personas perjudicadas por esta estafa, lo que no implica que en un futuro no puedan incluirse en la causa a los Milei, ya que la misma expresa que fue un lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto, y que el presidente Javier Milei fue decisivo en las maniobras fraudulentas que permitieron que se llevara adelante esta estafa. Así que veremos qué sucede en los próximos meses. Los tiempos de la justicia, sabemos que tanto acá como en cualquier parte del mundo no son los que uno espera, pero bueno, el estudio de abogados es optimista en cuanto a que esto acelere el desarrollo de esta causa. 18 horas 11 minutos, le ponemos un poquito de música al inicio de esta vuelta completa y enseguida arrancamos con todo hasta las 20. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De otro lado del teléfono a Alejandro Barrios, licenciado en Economía, docente de la UBA, ex subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Andás bien? Ale, querido, un gusto como siempre saludarte. Viendo... Acá estamos amargueando. Se te escuchó, se escuchó el ruidito a mate, me diste ganas de entrarle a unos mates, lamentablemente no estamos pudiendo porque hoy estamos solos, Andrea está fuera de combate, le tocó a ella, ahora la semana pasada me tocó a mí, esta semana le tocó a ella. Bueno, le mandamos un abrazo para que
Que se recupere. mejore pronto, claro. Sí, sí, porque la extrañamos. Ale, te imaginarás que te llamamos por lo que sucedió en el día de hoy, es decir, la oficialización, entre comillas, de esta suerte de blanqueo, si es que se lo puede llamar de esta manera, a las medidas anunciadas por el gobierno para que los controles respecto a la utilización de fondos de origen dudoso puedan ser utilizados con muchos menos límites o casi sin límites respecto a lo que sucedía hasta ayer. Mira, a mí me gustaría, si me permitís, Sí. un minuto para contar en el contexto en el que este gobierno necesita hacer este estímulo que después, si querés, hablamos de qué tipo de consecuencias puede tener el estímulo, pero Exacto. en principio el gobierno en el 2024 tuvo un superávit comercial de casi 20.000 millones de dólares, tuvo un blanqueo en el segundo semestre de 23.000 millones de dólares y a los pocos meses necesitó cerrar un acuerdo con el FMI de 20.000 millones de dólares. Ahora, todos esos incrementos de stock en cantidad de dólares que supuestamente tiene el gobierno disponible, se le están yendo todo el tiempo. Por lo tanto, desde junio del año pasado, cuando la cuenta corriente del balanza de pago del Banco Central empezó a dar negativo, empezó con 200 millones. Pero ya en marzo del 2025, el déficit de cuenta corriente, para que los oyentes nos entiendan, la entrada y salida de dólares Sí. de exportación e importaciones, la entrada y salida de dólares por los servicios, o la entrada y salida de dólares por intereses y utilidades de las empresas extranjeras radicadas acá, ese flujo da negativo en 1.600 millones solo en un mes, en el mes de marzo del 2025. Entonces, estos incrementos de stock que logra el gobierno con el superávit comercial, con el blanqueo del 2024 y con el crédito del FMI, se le está diluyendo, se le está acabando lenta pero inexorablemente. Entonces, necesita tener un nuevo flujo. Como no puede recurrir de vuelta a un nuevo blanqueo como en el 2024, como el superávit comercial se está achicando, el último informe del INDEC dice que el superávit solo fue de 200 millones. Cuando Argentina tiene un superávit de bienes tan bajo, no le alcanza para pagar estas otras cosas que nombramos de la cuenta corriente. Servicios, las utilidades de las empresas y los intereses de la deuda. Cuando el superávit comercial de bienes no pasa los 1.500 millones, los gobiernos empiezan a tener problemas para pagar el resto de las obligaciones que tienen. Bueno, hace más de 4 meses que el superávit comercial está en 160, 270 y ahora en marzo 200. Bueno, se van a seguir yendo los dólares y como que el gobierno necesita que el mercado vea que va a tener una nueva fuente de dólares. Por eso salen hoy a decir todas estas cosas que dicen, que tienen una endeblez muy importante, porque de alguna manera el gobierno le está diciendo a los potenciales blanqueadores nuevos, le está diciendo, mire, la FIP no los va a perseguir, el Banco Central no va a requerir información, pero ¿sabés lo que no les dijo? No les dijo que tienen garantizada una nueva ley penal tributaria. Con lo cual, cualquier persona que tenga un ahorro importante no declarado, hasta que no esté la ley, Víctor, no lo va a blanquear, porque esto es... Sigue siendo delito. Claro, yo en el 2027 asumo un nuevo gobierno y dice, bueno, vamos a volver a ser un país serio de verdad, donde la gente paga los impuestos, donde la gente... ¿no? Bueno, si vos no cambiás la ley penal tributaria... vos vas a tener que justificar tu incremento en propiedades inmuebles, por ejemplo. Ponerle que ahora la gente vaya y compre 5 departamentos. La gente sabe que esto es una medida arrebatada y anunciada desde el Ministerio de Economía, no desde el Parlamento. Esto necesita leyes. O sea, cualquier contador le diría a una persona que tiene fondos no declarados, digamos no declarados, por no decir de origen dudoso o ilegal, quédate quieto ahí porque que Arca flexibilice los controles no quiere decir que esto deje de ser un delito.
Claro, porque esa plata, si bien tiene como mayor facilidad para blanquearse en términos de Arca y en términos del Banco Central, no pasa a ser legal. Ujú. Porque no hay un cambio de la ley. Hasta que el presidente no mande el decreto y hasta que no se presente un proyecto de ley que cambie la ley penal tributaria, yo si soy contador de una persona que tiene importante masa de ahorros en negro, lo que le voy a decir es, che, mirá, se pueden hacer ciertas cosas, pero eso no quita que mañana alguien te denuncie que vos tenías 2 casas y ahora tenés 30. Ujú. Bueno, vas a tener que justificar por qué tenés 30, ¿eh? Exacto. Bueno, y Pero lo además otro... hay otra cosa, Sí. Víctor. Si vos tenés una mercancía escasa, Sí. vos la tenés guardada en tu casa y es escasa, vos ves que todo el mundo la quiere, pero nadie la tiene. Y esa mercancía, en este contexto, está más barata que lo que estaba en el 1 a 1, o sea, el tipo de cambio real hoy es más bajo que en el año 97, ¿por qué la vas a vender ahora? ¿Por qué no vas a esperar que esté un poco más cara esa mercancía tan escasa que es el dólar? Exacto. Más cuando Entonces, ni siquiera zafás de que sea delito, porque quizás en otro marco, si se modificara la ley penal, la justificación puede decir, bueno, es la oportunidad que tengo de blanquear esto, porque si no después voy en cana. está bien, pero en el 2024... Pero hoy no pasa, además. Pero en el 2024 además vos le diste muchos estímulos para que lo blanquearan y se blanqueó una parte importante, 23.000 millones de dólares. Ujú. Ahora, ¿cuál es el estímulo? Sí. Salvo para Nada, esos casos, ninguno. Ninguno. En términos económicos, ninguno. Solamente de control de Arca, nada más. Ajá. Y Pero esto, no hay un estímulo. Mire que si usted blanquea, le vamos a descontar de ganancia, le vamos a descontar de impuestos patrimoniales, algo que estimuló mucho el blanqueo del 2024. Ujú. Esto para mí es una cosa muy desesperada, Víctor. Es muy desesperada porque ven que el flujo de dólares, las reservas, se siguen yendo, Ujú. y lo de marzo, ahora vienen los datos de abril, van a salir, pero ya los de marzo fueron 1.600 millones abajo la cuenta de mercado cambiario del Banco Central, datos oficiales. Ujú. Sí, bueno, en el día de hoy, fíjate las fisuras que tiene todo este supuesto plan económico del que habla Caputo, ¿no? En el día de hoy, sin un banco central que intervenga en el mercado de cambios, aún así se perdieron reservas por 80 millones de dólares solo hoy, y en lo que va del mes, 864 millones de dólares perdió de reservas el Banco Central. Claro, a este eso- ritmo le va a costar aguantar, ¿no? Si no tiene un flujo Claro. urgente. Ellos lo que quieren dar es una señal de que van a tener un nuevo flujo. Yo para mí que en términos cuantitativos no va a ser relevante y aparte demuestra que el gobierno no tiene cerrado el frente financiero externo. Por eso tiene que recurrir a estas cosas que son insólitas, son vendehumo. Porque Sí. la situación legal de esos ahorros en el colchón, porque ellos lo presentan como el pobre ahorrista que tiene $1.000 en el colchón. Claro. En realidad no es para ellos. Obvio que no. No es para ellos, no es para el comerciante de nuestro barrio en Avenida Gaona que se quedó con una platita y fue y compró dólares y las resguardó y tiene... No es para eso, esto es para mover el amperímetro. El ahorro de las pequeñas y medianos comercios no es lo que mueve el amperímetro. Ellos están apuntando, como vos decías al inicio, a la gente que tiene ahorros importantes, Ujú. ¿no? Pero esa gente va a estar asesorada muy bien por sus equipos de abogados y contadores, y yo no creo que esto sea el blanqueo del 2024, pero ni por las tapas. Ujú. El Fondo Monetario les hizo una suerte de advertencia, ¿no? Juli Cosa, en el día de hoy. Sí, Le dijo, sí, ojo sí, claro. con salirse de la normativa internacional en cuanto a el tema de antilavado y de fondos antiterroristas, ¿no? Claro, claro. Dice, che, está todo bien, pero nosotros te estamos apoyando, te estamos dando un crédito que no corresponde bajo ningún punto de vista que te lo demos. Bueno, todo bien. Ahora, tampoco quieras romper las normativas a las que Argentina adhirió en su momento, porque si no, nos vamos a transformar en un país donde van a venir todas esas actividades a blanquear en la Argentina y bueno,
va a ser medio difícil que después el Estado recupere la legitimidad para cobrarle impuesto a alguien, ¿no? Y un país sin Estado, sin cobrar impuestos, es medio difícil de hacerlo funcionar. Una de las cosas que dijo Caputo, que te quería consultar, Alejandro, a ver si vos tenés conocimiento, dijo hoy que algunos bancos no tienen pesos porque no emitimos desde hace un año. ¿Esto es cierto? O sea, ¿los bancos no tienen peso y es cierto que no emiten desde hace un año o es mentira esto? No, es mentira. La base monetaria se sigue ampliando. Pero el asunto es, ¿cómo que no hay pesos si los depósitos siguen aumentando todo el tiempo? La base monetaria es los billetes y monedas más la reserva del Banco Central, pero la oferta monetaria es los billetes y moneda que emite el banco más los depósitos a la vista. Claro. Entonces, el multiplicador del dinero bancario sigue funcionando y los depósitos siguen creciendo. Totalmente. ¿Cuál es la afectación que todo este paquete de medidas que viene tomando el gobierno en materia económica, más allá de lo de hoy específico, tiene como consecuencia sobre la industria y el empleo, que es un tema que vos lo manejás también? O sea, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la baja de aranceles, cuando todos los demás países salen a protegerse, acá se bajan los aranceles. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener eso sobre el empleo y también sobre la recaudación, sobre la economía real argentina? Mira, hoy salió un informe de supermercados que el gobierno sacó como una foto del comunicado de supermercados del INDEC como festejando, ¿no? Y cuando vos entras al comunicado y te metes en los datos de la base de datos del INDEC, lo que te dice es que, en términos constantes, deflactando ese valor que está anunciando el INDEC, en términos de cantidades seguimos abajo del 2023. O sea, marzo del 2025 sigue abajo de 2023. Y sigue, por supuesto, muy más abajo todavía que de noviembre del 2023. Entonces, esta pretensión del gobierno de que ya empezó la economía a rebotar y que estamos rebotando hace 10 meses, no sé cuáles son los datos que mira, porque el último comunicado, el de hace unos días, del estimador mensual de la actividad económica, dice que marzo cayó respecto a febrero. Exacto. El propio dato oficial del INDEC dice que cayó 1,8. Y dentro de ese EMAE sigue en una situación compleja muchas ramas industriales, que por supuesto son ramas industriales que se ven muy afectadas por un dólar barato artificialmente, y a eso se le suma dólar barato con una apertura comercial unilateral, como vos decís, porque es el único país que está abierto en este momento. Y bueno, si Europa está en una relativa calma de crecimiento, está casi estancado, Estados Unidos está en la situación que está de protección, ¿a dónde van a ir los flujos comerciales? ¿A un puerto amigo que esté abierto? Bueno, el puerto amigo que está abierto es el que Milei abrió, que son los puertos de Argentina, y por eso Amazon ya no tiene más cajas a dónde depositar importaciones en Ezeiza. Todo el mundo está comprando cosas por Amazon, todo el mundo está importando cosas. Bueno, es muy, muy complicada la situación, sobre todo para la producción y sobre todo para los trabajadores de esa producción, Víctor, porque lo de Tierra del Fuego podemos estar discutiendo si toda la sociedad tiene que subsidiar a X empresas, que esas empresas necesitan después antidumping para poder ser competitivos con la producción. Podemos discutir todo eso. Ahora, en algún momento la Argentina le sugirió a miles de familias que abandonaran sus provincias del NOA, del NEA, y que se fueran a vivir a Tierra del Fuego para poblar la isla. Correcto. Nosotros no podemos ir ahora con un criterio fiscalista, decirle, mira, a partir de mañana no tienen más trabajo todos, váyanse para el continente y vean cómo se las arreglan. Así Me parece un poco violento, un poco salvaje hacer eso. ¿Que la isla necesita tal vez una nueva reconversión productiva? Bueno, puede ser. Ahora, hagamos las cosas queriéndonos un poco más entre nosotros. Vayamos a la isla, hagamos el plan de presentarle a los que viven en la isla la situación, y bueno,
¿Y cómo es que vamos a salir de esa encerrona que supuestamente es una encerrona? Para los que están de acuerdo con modificar el régimen. Yo estoy de acuerdo con modificar el régimen, pero no de la manera que lo están haciendo, y que sea un proceso en el que los propios ciudadanos que viven en la isla participen activamente. No yo desde Buenos Aires, desde una oficina, digo, a partir de mañana se termina el régimen. Todos al agua. Así es. Claro. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Por favor, a las órdenes, Víctor. Un abrazo grande. Era Alejandro Barrios, licenciado en Economía, docente de la UBA y es subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en comunicación con La Vuelta Completa. Estás escuchando La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez, con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo
y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estamos dando la vuelta completa. Y lo peor es que ni siquiera habíamos empezado. Consulta, mandanos un mensaje o al mail info@am530somosradio.com. 18 horas 44 minutos. Bueno, estamos teniendo ahí que solucionar unos temitas técnicos. Ustedes sabían que había un apagón en la zona. Estamos tratando de ordenar esto y recuperar las llamadas, porque teníamos una comunicación ahí pendiente muy importante. Estamos en eso, en unos minutos lo vamos a tener. Mientras tanto, ustedes les vamos a dar una actualización informativa respecto a lo que está ocurriendo. Una información que surgió hoy respecto de datos del INDEC es que el desempleo en lo que va del gobierno de Milei tuvo una gran pérdida. Cerraron más de 13.000 empresas que declaraban empleados en blanco. Así que se podrán imaginar las consecuencias que esto está teniendo para cientos de miles de familias. 11.000 de ellas son pymes y crecen las ventas de maquinaria para sobrevivir. Es decir, la gente se empieza a desprender de sus cosas y los empresarios de sus máquinas para poder sobrevivir. Vamos, 18 horas 45 minutos, a la siguiente comunicación. Tenemos del otro lado del teléfono a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Ernesto, por atendernos, como siempre, con tanta amabilidad. Nos llegó un comunicado del CECIM en el día de hoy, refiriéndose a la situación de lo que está ocurriendo en la provincia de Tierra del Fuego, un lugar que sabemos que más allá de la importancia económica que tiene, también es geopolíticamente un lugar muy trascendente, y ustedes se manifestaron en este comunicado respecto a lo que está ocurriendo con las medidas que tomó el gobierno en materia económica y también, consecuentemente con esto, con las medidas que se viene tomando en base a posibles acuerdos respecto a la presencia de una base de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Contanos un poquito el contenido de este comunicado y cómo ven ustedes la situación que se está viviendo, cuál es la intención del gobierno detrás de estas medidas que se están tomando en materia económica. Bueno, el comunicado tuvo un sentido primero de solidaridad absoluta al pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, ¿no? La provincia más grande de la República Argentina en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? Para entender esto, que cada día más, Víctor, lamentablemente se evidencia cuál es el plan sistemático de entrega de este gobierno nacional, ¿no? Lo advertimos desde el primer momento. Vos sabés bien que nuestra organización actuó y por suerte pudimos conseguir la intención que tenía Milei, por ejemplo, de derogar la ley de tierra, ¿no? Y evidenciamos con esto acá hay una jugada muy, muy evidente en cuanto de los planes del imperialismo en el Atlántico Sur, ¿no? Tenemos la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas, tenemos la pretensión ya manifiesta, ¿no? Donde vienen la jefa, el jefe, no importa, del Comando Sur, y lamentablemente se les rinde pleitesía, tratando de imponernos, de llevarnos a una zona del conflicto en el cual la República Argentina no tiene, ¿no? Hay una evidente necesidad de Estados Unidos de
poner una pata militar en nuestra área continental, en nuestra isla grande de Tierra del Fuego, para allí controlar también el pasaje bioceánico y por supuesto la proyección hacia la Antártida, pero también en conexión con quienes nos usurpan nuestras Islas Malvinas. A ver, este tipo de medidas, y además desde donde viene esta cultura estratégica que nos quieren imponer, escucharlo de Sturzenegger, decir que se trata de unos galpones y que, bueno, Tierra del Fuego, se ve que no conoce la isla. Se ve que no. Digo, porque hablan desde el desconocimiento o desde la caradurez más grande. Lo que es Ushuaia por un lado y lo que es Río Grande por otro, ¿no? Río Grande es la Patagonia, Río Grande es lo que linda directamente con Malvinas y habla de estos galpones en forma despectiva, donde es la producción más importante de nuestro país de electrodomésticos, teléfonos celulares, y vos fíjate que ya tuvimos una experiencia similar en la época de Macri, donde ya se dejaron de fabricar netbook, computadoras, diciendo con la misma excusa que íbamos a pagar los argentinos más barato esos productos. Cosa que se no trata sucedió. de una cosa que no sucedió. Se trata de despoblar la Patagonia. Y esto voy a tirar un par de datos. Cuando salió el decreto 7023, quien fue el primero en festejar este decreto fue el CEO de Navitas. Navitas es una petrolera israelí. ¿Por qué? Porque Navitas tiene las mayores áreas de concesión en la plataforma continental de nuestras Islas Malvinas. Y tomando como ejemplo esto, sabemos que hay reservas de clase mundial de petróleo, de gas, en la plataforma continental argentina, en la plataforma de Malvinas, correcto, que por supuesto nos están usurpando, pero esa explotación no se puede dar sin un punto logístico en el área continental o en la isla grande del Tierra del Fuego. Entonces, acá se evidencia un movimiento de pinzas entre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, estos socios que estamos viendo el desastre, el exterminio que están produciendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Para poner el ejemplo más que estamos viendo todos los días de la cantidad de inocentes que están matando a mansalva estos países que no tienen ningún tipo de respeto hacia la humanidad. Entonces, esto es lo que expresa, ¿no? Este personaje, Sturzenegger, gran estafador, endeudador, digamos, de la mano de la política de Javier Milei, nos quiere convencer que los argentinos vamos a pagar más baratos los celulares. A ver, despoblando la Patagonia, es un punto central, es un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Fíjate que es la concentración de población entre Ushuaia y Río Grande más grande que hay hacia el sur del continente. Tenemos una población frente a Ushuaia prácticamente, que es una población de Chile, pero no llegan a 3.000 habitantes, ¿no? Entonces, esta es una posición, un posicionamiento estratégico, así como cuando en la época de Perón se decidió hacer la proyección hacia la Antártida e instalar la cantidad de bases que tenemos hoy en nuestra área antártica, ¿no? Pretensión también, cuestión que pretende también Gran Bretaña. Ajá. Y te pongo un ejemplo. A ver, está todo caro en nuestro país en dólares a partir de la llegada de este gobierno. Nos quieren venir a decir que vamos a pagar más baratos los celulares que se producen, que se fabrican con personal, trabajadores especializados, profesionales especializados, ¿no? La ciudad de Río Grande ha crecido más en población que la ciudad de Ushuaia, que vive prácticamente de servicios, de turismo, donde está instalada el área central de gobierno, ¿no? Y si vos tomás, por ejemplo, un celular como los iPhone, en la República Argentina los iPhones se pagan más caros en dólares que cualquier otro lugar de cualquier otro país. Y así como pagamos más caro en dólares el aceite, la comida, la harina, los porotos o la carne vacuna. Acá hay una matriz que lamentablemente estamos siendo brutalmente castigados todos los argentinos,
que es la matriz de estas multinacionales que se han quedado, no existen más prácticamente empresas nacionales, ¿no? Y estamos, para dar un ejemplo, ¿no? de elaboración de alimentos. Y por eso hoy es uno de los países más caros, en dólares. Pero vuelvo estoy tratando de dar una serie de ejemplos para que no nos quedemos con el discurso aberrante. Dice, bueno, si tienen que echar a 7.000 personas para que los 43 millones de argentinos compremos los celulares más baratos. A ver, esto es un plan sistemático de entrega. El gobierno de Milei ha seccionado, ha loteado por áreas productivas la República Argentina, ¿no? En detrimento, y por supuesto para dejar afuera, la mayor cantidad de población. El área patagónica, con recursos más que nada de petróleo y de gas, el área central, el núcleo, con la producción de alimentación, pero alimentación sin mano de obra agregada, el acuífero guaraní, lo que está sucediendo también de la pretensión, donde ya tenemos a militares de los Estados Unidos controlando lo mal llamada la hidrovía, ¿no? El Adria troncal, o sea, la salida de la producción de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica por el río Paraná. Uh-huh. Y por supuesto el oeste del norte argentino con la gran cantidad de minerales. Uh-huh. Bueno, de esto se trata. Y tenemos que abrir un poquito más, tenemos que ayudar a muchos argentinos a abrir los ojos, porque va a ser tarde cuando esto avance y algunos sectores reaccionen, con algo que se evidencia que esto no va a terminar bien, Víctor, lamentablemente, ¿no? Pero poco, el sentido del comunicado fue la solidaridad con los trabajadores. Conocemos mucho la provincia de Tierra del Fuego. Tenemos mucha presencia en nuestra organización allí, le hemos enviado esto al gobernador, a los intendentes, a los gremios, dando la solidaridad porque tiene que ser el ejemplo de lucha que nuestro pueblo, porque me parece que Javier Milei se olvida o piensa que los argentinos somos un rebaño de ovejas que nos van a llevar así nomás. Uh-huh. Otra pregunta, y termino con esto, sí. Y fíjate que está ahí. A ver, no hay ningún militar patriota. Eso que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿No ven que esto está sucediendo? ¿No se supone que las Fuerzas Armadas, dentro de su visión de país, tienen que tener una estrategia geopolítica, al menos una visión, hipótesis de conflicto, por supuesto, la única que hay es precisamente con Inglaterra, y además tener una visión estratégica geopolítica? ¿No dicen nada? ¿No ven nada? Bueno, no escuchás a nadie. A ver, y no, digamos, ni siquiera voces de gente que se ha retirado. Claro. O sea, la República, todos los argentinos, aportamos para que se formen los profesionales que hoy están, los profesionales de la defensa, ¿no? Los profesionales que están en las distintas Fuerzas Armadas. Te voy a dar un dato. Hay una encuesta que se hizo, creo que fue en la gestión de Rossi, donde le preguntaron a las 3 Fuerzas Armadas, fue una encuesta que se hizo a los oficiales, ¿cuál era la hipótesis de conflicto para ellos? Solamente el 25% de las Fuerzas Armadas dijeron los británicos con la base militar. El resto plantean el narcotráfico, distintas hipótesis de conflicto. Me parece que estamos mal ahí, estamos mal. Y además me da vergüenza que se les rinda pleitesía, insisto, cuando vienen los jefes del Comando Sur, que son militares, no es una delegación diplomática, donde la República Argentina debe tener relaciones diplomáticas con todos los países, no, vienen y le rinden pleitesía y les dicen, señores, estos recursos, y nos dicen, estos recursos son nuestros. Y aquí queremos poner una base militar, ¿no? La verdad es que por eso lo expusimos, creo que también son temas que tenemos que poner en la agenda, qué Fuerzas Armadas queremos, cómo tienen que estar preparadas las Fuerzas Armadas, porque estamos viendo lo que está sucediendo hoy por hoy, que le están dando roles totalmente ilegales
cómo es el plan que se armó ahora en la zona norte, en la frontera con Bolivia, y por supuesto en manos de un ministro como Preti, y ni que hablar de la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Patricia Bullrich. La verdad que el estado represivo que se está armando en contra de la defensa de los intereses de todos los argentinos, alejados de la doctrina de la defensa nacional, y donde vemos sistemáticamente que nos vamos acercando a la doctrina de la seguridad nacional, o sea, la doctrina de la dictadura militar. Y por eso, lo expusimos así, van a ser los militares, van a seguir siendo o sosteniendo el silencio cómplice, el mismo silencio cómplice que tuvieron durante la dictadura. Señores, han pasado muchos años de democracia, y se ha consolidado la democracia. Entonces, ustedes también son profesionales, el pueblo argentino ha invertido para que ustedes se preparen para la defensa, y creo que no pueden hacer la vista gorda de lo que está sucediendo en este momento, y particularmente en un área estratégica como es la zona del Atlántico Sur, nuestras Islas Malvinas, nuestra isla grande de Tierra del Fuego, y por supuesto la proyección hacia la Antártida, ¿no? Ernesto, muchísimas gracias por esta comunicación. Te agradecemos, como siempre, la amabilidad por atendernos, y por supuesto que pongas en conocimiento de nuestra audiencia cuál es el pensamiento respecto a lo que está sucediendo en Tierra del Fuego y en toda la zona sur del país, en toda la Patagonia. Un abrazo. No, gracias a vos, Víctor, y a todo el equipo. Un abrazo. Era Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, CECIM. 19 horas en punto. Nos va a felicitar Diego Mayo por la precisión con la que nos vamos a dar la media vuelta. Estás escuchando La Vuelta Completa. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial, con Adrián Stoppelman, entradas por Passlight. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Passlight. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno.
Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Estás escuchando La Vuelta Completa. Padres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Manal es lo que estábamos escuchando en La Vuelta Completa cuando son las 19 horas 8 minutos en toda la República Argentina. No sé, a ver si logramos, no logramos la actualización, estamos teniendo problemas, como les decíamos, también con el servicio de internet y no podemos tener la actualización de la temperatura. Sí, vamos para animar un poquito esta tarde de jueves tan fría, porque la verdad que no sé si será en todos lados, pero yo estoy teniendo bastante frío. Vamos a abrir un sorteo de libros entre nuestros oyentes. Tenemos 2 para sortear. Por supuesto que nos tienen que mandar mensajito al 11 3200 0530. Quiero los libros. Los 2 son para un solo oyente. ¿Qué vamos a estar sorteando? Uno de, bueno, podemos decir casi un amigo de la casa. Carlos Alberto Rosansky es el autor de este libro de Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales. Es el libro... la extensión y el alcance de las extremas derechas en el orbe toman una parte principal de las preocupaciones que vivimos. La evolución de las fuerzas dichas liberales hacia posiciones que parecen antagónicas con algunos matices del cauce histórico de esta ideología hacen insoslayable la visita al espectro del nazifascismo. Ese es uno de los que vamos a estar sorteando y el otro es este libro que se llama Años de Amor y Furia, crónica de una época de plomo, de Virginia Giussani. Es un libro que busca, según dice la autora, trazar el mapa de una joven con sus dilemas, sueños, luchas, furias y amores, tanto individuales como colectivas, en una época y sus circunstancias. Huella y testimonio de una generación intensa, desbordada de amor y coraje, aún en la derrota. Estos son los libros que vamos a estar sorteando al 11 3200 0530. Nos mandan mensajitos, quiero los libros, y antes de que termine el programa, antes de las 20 horas, vamos a estar sorteándolos entre nuestros oyentes. A quien no lo vamos a sortear, pero ya lo tenemos del otro lado, es nuestro columnista, Luis Brustein, a quien le damos la bienvenida, por supuesto columnista de La Vuelta Completa y también columnista de Página 12. Hola Luis, ¿cómo estás? Víctor te saluda. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría entrar, pero no sería ético, ¿no? Y estemos nosotros también en la rifa de los libros. Viste que sale siempre eso, no, lo que no pueden participarlo. Exacto. Pero bueno, ya veremos, ya vamos a hacer alguno entre nosotros, pero quizás con alguna cosita, no sé, algún vinito, sortear entre nosotros, entre parte del equipo. Sí. Como pareciera que la sociedad está muy concesiva con la falta de ética, de la moral y de la demás, hasta podríamos hacer eso, ¿no? ¿Viste? Claro, viste que ahora hay cosas que parecían que eran parte asumida de nuestra vida cotidiana que no se podían hacer, parte de los acuerdos no escritos de convivencia, que bueno, que volaron por los aires en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y hoy todo parece estar permitido. Solamente con la criptoestafa esa donde aparece Milei promoviendo un buzón en la esquina de la Casa Rosada, solamente con eso, bueno, eso es un síntoma de que no está muy bien la cosa. Totalmente. Absolutamente. Como no está muy bien... Estoy un poco con la garganta tomada. Ya te veo. Vos sabés que yo no me doy demasiado cuenta conmigo mismo, pero me dicen algunos oyentes, me mandan mensajitos, me dicen, cuídate que tenés la voz tomada nuevamente. Así que bueno, estamos todos medio... Sí, que no es una época propicia. No. Bueno, por supuesto, entre otras cosas, le comentamos a la audiencia que hoy nos está colaborando, ayudando desde la operación Gabriela Gugliaro, porque precisamente Carlitos Di Mare, nuestro operador, también está fuera de combate, también cayó con fiebre. Así que de a poquito nos vamos quedando sin soldados. Sí, hasta el último aliento, como dice. Y encima, Luis, el sistema de salud, un desastre.
No, sí, a eso yo quería hablar, porque el otro día, ayer, ¿no? Creo que estuvo el secretario de Salud, que en realidad es el responsable de que el antiguo Ministerio de Salud se haya transformado en secretaría, es el actual secretario de Salud Pública, Mario Lugones. Y vos viste que en la Cámara de Comercio argentino norteamericana o estadounidense, que en la reunión esa que se hizo después de los resultados electorales en la ciudad de Buenos Aires, en la que habló, en uno de los plenarios habló el mismo presidente Milei, en actividades paralelas a la reunión principal, había entrevistas, se hacían entrevistas, había charlas sobre temas diferentes, y ahí estuvo, cosa extraña porque el secretario de Salud Pública no suele dar ni entrevistas periodísticas, ni habla con el periodismo, ni aparece demasiado públicamente. Sin embargo, ahí se sentó, se ve que con relación a Estados Unidos todo el mundo hace lo que no quiere hacer con relación a lo público en su país, ¿no? Y bueno, se le hizo una entrevista. Mario Lugones, que en realidad es la persona que va a tener que dar la cara por uno de los crímenes más desastrosos que está haciendo este gobierno, que es la destrucción de la salud pública, que fue tan costoso para el pueblo argentino construir, organizar, y este personaje la está destruyendo ladrillo por ladrillo. Él dijo que la salud pública estaba sostenida por años de hipocresía, ¿no? Y que la nación no tenía por qué tener hospitales a su cargo, y que las provincias estaban en condiciones de financiar su propio sistema de salud y los hospitales. Con este discurso, este personaje te quiere hacer creer que realmente existe un interés por la salud pública por parte de un gobierno que una de las primeras medidas que hizo fue desafiliar al país de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Mintiendo, además. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que el primer hipócrita viene a ser el propio ministro, que está acusando de hipocresía a los que lo antecedieron, porque los que lo antecedieron trataron a su manera de hacer de que la salud pública funcionara. En cambio, Mario Lugones lo que está haciendo es destruyéndola. O sea, en este momento, ¿no? Tenés hospitales como el Hospital Bonaparte, que es el único hospital. Yo creo que en la actividad privada no hay otro centro de salud que tenga el nivel ni la capacidad que tenía el Hospital Bonaparte para la atención de problemas de salud mental y adicciones. Y en este momento prácticamente se lo desfinanció, se despidió a casi el 40% del personal, y en este momento prácticamente subsiste, pero casi sin funcionar. Y en este momento, y mientras el secretario de Salud era tan seguro para hacer sus afirmaciones sobre la salud pública y demás, los trabajadores del Garrahan, los residentes del Garrahan, habían empezado una medida de fuerza por 72 horas. Correcto. Porque ganan por abajo de la línea de pobreza. Se están yendo además los profesionales del Garrahan, ¿no? ¿Cómo? Se están yendo los profesionales del Garrahan. Están renunciando. Son profesionales tanto en el Bonaparte como en el Hospital del Cruce, que también es nacional, como en el Garrahan. Son profesionales de altísimo nivel académico, son centros que son puntos de referencia, además son hospitales escuela, ahí se forman profesionales que después van a aplicar o en la salud pública, o en la salud privada, o en las obras sociales sindicales, pero son hospitales que forman profesionales, estos que están clausurando el señor Lugones, ¿no? Y es un personaje que tiene mucho poder, ¿no? Vos, desde que asumió Lugones,
las provincias ya no reciben vacunas del calendario obligatorio y ya hubo brote de sarampión, que era una enfermedad que estaba prácticamente extinguida. Se paralizó la entrega de vacunas como la BCG y la vacuna de la hepatitis y la triple viral. Y se cerraron programas nacionales de salud con cuidados paliativos y de HIV. Ajá. Bueno, en fin, hay una situación de crisis en todo lo que es la salud pública relacionado con el gobierno nacional, que es responsabilidad de este hombre Lugones, que sin embargo, vos ves que no aparece demasiado en los medios, cuando todo el mundo está dando cuenta del problema que está pasando la salud pública. Vos sabés que el hijo de este señor, de Lugones, Rodrigo Ajá. Lugones, era el jefe de Santiago Caputo en la empresa que tenía Durán Barba y que fue la que asesoró a Mauricio Macri desde el principio de las campañas que hizo Macri, ¿no? Correcto. En este momento, Rodrigo Lugones, que es el hijo del señor Mario Lugones, vive en Madrid. Y el otro día salió una nota en La Nación firmada por el Conadamó, donde decía sin tapujos que los CEOs de las empresas prepagas de salud suelen viajar a Madrid para pedir o conseguir recomendaciones sobre lo que tiene que hacer en la Argentina. Y bueno, todo el mundo, sabemos todos que las prepagas en este momento han aumentado muy por encima de la inflación y que no tienen absolutamente ningún tipo de control. Pero es más, lo que se habla de esta situación es que a pesar de que Rodrigo Lugones está viviendo en Madrid, tiene todavía, o todavía no, tiene mucha influencia en algunos ámbitos del gobierno. Y vos fíjate en qué ámbitos son. En el ENACOM, que tiene que ver con los medios de comunicación. Sí, correcto. En los servicios de inteligencia, que tienen que ver con los medios de comunicación, y con la caja más grande que tiene el gobierno, que es el PAMI, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Es más, no hace tanto hubo una escandalosa concesión que ganó el grupo Clarín, que no tenía ningún antecedente en ese tipo de negocios y que además va a tercerizar la producción. Es un contrato por 400.000 millones de pesos con el PAMI para dar al PAMI los pañales para los adultos mayores, ¿no? Y Adorni trató de hacer campaña porque lleva a uno de los que está involucrado en esa denuncia, porque fue denunciada esa licitación. Adorni trató de adornar esa licitación y dijo que de esa forma se terminaba con los sobreprecios y que el Estado pague de más y que eso lo tenía que pagar cada uno con su bolsillo. Pero resulta que esta licitación se armó con una semana de anticipación nada más, no le dio tiempo a ningún otro para presentarse, se presentó nada más que esta empresa que está vinculada al grupo Clarín, y además el contrato es 20% más caro que los que había antes. O sea, eso que dijo Adorni, además es mentira. Pero con esto lo que te quiero decir es que el tema de la salud pública la están asesinando. El secretario de Salud Pública, Mario Lugones, en esta especie de nube de humo con que se tapa todo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y con esto, por eso realmente cuando él dijo la salud pública se asienta sobre un nivel de hipocresía, este señor es uno de los dueños, es socio junto con el Cotino Siglia del hospital Güemes, ¿no? De la clínica Güemes, porque es una clínica privada,
y es un hombre que opera en función de la salud pública privada, de la salud privada, digo, ¿no? De sus intereses. De sus intereses. Y en este sentido, de alguna manera, yo creo que los argentinos tenemos que tratar de defender algo que costó muchísimo construir. En un momento la Argentina llegó a tener salud pública que era un ejemplo en el resto del mundo, no solamente en América Latina. A pesar de que tantos gobiernos trataron de reducirla en una expresión, realmente con la capacidad de los profesionales, de los trabajadores de la salud, del plantel de enfermeros y enfermeras, con toda esa riqueza intelectual, profesional, de trabajo que tiene la Argentina, sin embargo se pudo sostener e incluso se mantuvieron y se recuperaron, ¿no? Hospitales como el Garrahan, que tiene fama en toda la región por el nivel de atención pediátrica. Totalmente. Y el Bonaparte o el Hospital del Cruce por la calidad que tiene, es un hospital de alta complejidad. El Cruce era el hospital de más alta complejidad de Latinoamérica en el momento que se lo inaugura. Exactamente. O sea que la hipocresía, el que tiene que dejar de ser hipócrita es el señor Lugones, y lo que por lo menos tiene que reconocer que lo que están haciendo es destruir la salud pública y dejarse de ser hipócrita, ¿no? Totalmente, Luis, es así. Difícil que eso suceda porque parece que estuviera en su ADN, ¿no? El justificar sus negocios en base a mentiras, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Yo creo que la sociedad todavía no termina de tomar conciencia de la gravedad en dos niveles que son muy caros para los argentinos. Caros no porque cuesten mucho, sino por la importancia valía que tienen para la vida de los argentinos, que es la salud pública y la educación pública. Son dos niveles que este gobierno está destruyendo y que todo eso se tapa con una historia macroeconómica que en el fondo es puro humo, ¿no? Totalmente. Entonces, detrás de ese humo lo que hay es una destrucción de cuestiones que para los argentinos son muy importantes y que una vez que los desaparezcan o se destruyan, va a ser muy difícil de recuperar. Totalmente, Luis. Muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo y bueno, nos estamos reencontrando el martes acá en el estudio, seguramente. Sí, abrazo grande, nos vemos el martes. Un abrazo. Era Luis Brustein en La Vuelta Completa, compartiendo con nosotros un rato. Tenemos mensajes, por supuesto, en el 11 3200 0530. Nos dice Miriam, escucho a Luis y les agrego que los residentes de la ciudad de Buenos Aires también ingresan a la residencia con sueldos por debajo de 1.200.000 pesos, dice, con guardias cada 48, 72 horas y jornadas de trabajo de más de 8 horas por día. El 75% de los residentes debe tener un segundo empleo, generalmente otra guardia para llegar a fin de mes, nos dice Miriam de Palermo. Están destruyendo la salud pública por goteo, desfinanciándola y haciendo que ya no optemos por el hospital público como la mejor opción para la formación y la permanencia luego de la misma. Gracias, Luis, por esta nota. Sergio nos manda Sergio. Está muy mal esto que hace Sergio, no podés mandarnos la foto de esta. Yo acá estoy con una botellita de agua y caramelitos de miel y unos caramelitos de eucalipto, por lo que veo en el control ni eso, ni agua tienen, y vos nos mandás unas fotos de una factura de membrillo y otra que me parece que de dulce de leche que no se puede creer. Nos dice, muy buenas tardes Víctor, Manu, Dieguito y queridos amigos de La Vuelta Completa. Amigos, seguís con la voz tomada, cuídate de una recaída. Sí, es así. Si está el Doc Tesla, le podés consultar sobre el tema del gran aumento de sífilis que hay. Bueno, dale, en un ratito va a estar, le preguntamos. Abrazo grande de Sergio. Pronta mejoría para Andre. Nos dice también, bueno, después tenemos un montón de mensajes por los libros. Juan Miguel de Martín nos dice para La Vuelta Completa. Los libertarios, como buenos estafadores, acusan a otros de corruptos porque el fascismo siempre criminaliza a los que procuran ejercer sus derechos
Y nos agrega Juan Miguel que viene por los libros. Eduardo nos dice hola para la vuelta completa, quiero los libros. Hola, me anoto para los libros. Beatriz de Bariloche nos dice buenas tardes Víctor, quiero el libro del doctor Rosansky, un juez honesto y responsable a quien admiro profundamente. Mónica de Merlo nos dice siempre los escucho, saludos para todos, quiero los libros. Andrea Urbino también quiere los libros. A ver si se van para San Telmo. Bueno, veremos qué sucede con el sorteo. Hola, buenas tardes, quería participar por los libros de la vuelta completa, nos dice Daniel de Avellaneda. Jorge también quiere los libros, Alicia quiere los libros. Bueno, hay un montón de gente con ganas de leer y nosotros acá tenemos 2 libros para regalarles. Todavía hay tiempo, 11 3200 0530 de Hitler a Milei, Curiosidades de mentes criminales de Carlos Alberto Rosansky y Años de amor y furia, crónica de una época de plomo de Virginia Giussani. Los 2 libros se los va a llevar un solo oyente, para que, ya que tiene que venir a buscarlos, recuerden, en horario del programa, lunes a viernes de 18 a 20, bueno, que valga la pena y que se lleve 2 libros por venir hasta acá, hasta la radio. 11 3200 0530, les decía, es la línea por la que pueden seguir pidiendo participar de este sorteo. ¿Saben quién volvió? En realidad no quién volvió. ¿Quién va a volver? Lo avisó hoy por redes sociales. Cristina, este próximo domingo, 25 de mayo, dijo hoy en redes sociales Cristina, nos encontramos para celebrar el nacimiento de la patria a 22 años de Néstor Kirchner presidente. Las actividades tendrán lugar en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en la calle San Pedro de Jujuy 4, en el asentamiento porteño ubicado a escasos metros del barrio 31. Así que bueno, hoy avisó esto Cristina, es una actividad, un encuentro cultural organizado por el PJ a 22 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, por supuesto en 25 de mayo para celebrar la patria también. Las centrales obreras van a pedir la inconstitucionalidad del decreto de Milei que limitó el derecho a huelga. Esto lo comentábamos ayer, medio entreverado ahí, adentro de un decreto que hablaba de la Marina Mercante. Lo que hicieron fue limitar el derecho a huelga en un montón de actividades, teniendo que obligar a los trabajadores a que por lo menos cumplan con una parte del servicio, violentando claramente la Constitución. Bueno, en el día de hoy las centrales obreras anunciaron que van a pedir la inconstitucionalidad de este decreto que limitó el derecho a huelga. Los equipos jurídicos de la CGT, las 2 CTA y ATE ya trabajan en las presentaciones judiciales contra el decreto 340 publicado en el boletín oficial. 19:31, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con la última media hora de esta vuelta completa de jueves. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y saludamos ahora al intendente de Zárate, una de las principales zonas afectadas con el temporal que tuvimos este último fin de semana, Marcelo Matskin, que está en línea. Para que te des una idea, la lluvia promedio de mayo de todo el mes son 80 milímetros y acá cayeron más de 445 en un día. Reconstruir.Zárate. Perfecto. Es una cuenta nombre del municipio de Zárate para que tenga la mayor transparencia y el control que tiene que tener, y el 100% de eso va a ser destinado a los damnificados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. (19:38) en toda la República Argentina. Bajó un poquito la temperatura, 12,6, y subió la humedad, 76%. La humedad en estos momentos, los vientos siguen prácticamente inexistentes desde el este a 8 kilómetros por hora, y la visibilidad, si tenés buena vista, no como yo, es de 10 kilómetros. Alguna información también: tras la dura derrota electoral en la ciudad de Buenos Aires, Macri se comunicó hoy con Javier Milei para bajar la tensión y facilitar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. El líder del PRO decidió enviarle un mensaje de WhatsApp al presidente, quien le agradeció el gesto. Se trata del primer contacto que mantienen ambos desde que los libertarios, de la mano de Manuel Adorni, superaron por casi 15 puntos al Partido Amarillo en el distrito que era su bastión. Tenemos una información. Ustedes vieron que de golpe como que el riesgo país desapareció, dejó de ser tema, nadie más habló. Si uno entra a algunas páginas que seguían la información, aparece desde hace días supuestamente en 685 puntos. Bueno, no es así. Hoy hicimos un seguimiento a ver cuál era la situación del riesgo país, y el riesgo país está subiendo. Es decir, más allá de la información que suelen dar el gobierno respecto a que los mercados confían en este proceso y que está todo muy bien y que no hay fisuras y que en realidad lo que quieren es remonetizar la economía, y el problema no es la falta de dólares y que se están comiendo como se comieron el blanqueo anterior y como se comieron las liquidaciones y como se comieron la diferencia de la balanza comercial, se están comiendo también estos dólares. Parece que el mercado eso lo nota, y hoy el riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos. 708 puntos básicos, informa la página de Bloomberg, que es el riesgo país de la Argentina, y por lo tanto esto dificulta, por no decir prácticamente imposibilita, la pretensión del ministro Caputo de poder ir a endeudarse a los mercados privados. Difícil que esto suceda con este riesgo país y con la situación de la economía, que como lo decíamos hoy, perdió más de 850 millones de dólares de reservas solo en el mes de mayo. 19:41. Vamos a recibir, ahí lo tenemos del otro lado de la línea, a Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y por supuesto columnista de La Vuelta Completa. Hola Leonel, ¿cómo estás? Víctor te saluda desde acá, desde el otro lado del planeta Tierra. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué decís? Muy bien, Leonel, un gusto, como siempre, escucharte. Lo mismo digo. Te escucho bien, te escucho bastante bien. Viste, de vez en cuando sucede. No es fácil de lograr, hay una pequeña interferencia. Está saliendo un poquitito bajo, así que si le metes un poquitito más ahí de pulenta, ahí está mejor, perfecto. Bárbaro, perfecto. Lo quedamos así entonces. Genial. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos una columna que tiene que ver con una efeméride, que es que esta semana es la semana del parto respetado. Ajá. Y se me ocurrió hacer la pregunta de por qué es necesaria todavía tener una semana del parto respetado en Argentina. Uh-huh. Básicamente es necesaria porque todavía en nuestro país sigue habiendo muchísima violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica?
es toda forma de violencia que se ejerce sobre la persona gestante, especialmente alrededor del parto. Es decir, antes de que se concrete el parto, tanto en los controles obstétricos como durante el trabajo de parto, en el momento mismo del parto y después. La violencia obstétrica puede ser desde violencia física, que implica que, por ejemplo, se le tiren encima varias personas a una persona que está pariendo con la excusa de ayudarla a que salga el bebé. Violencia verbal, que le insultan, le dicen ahora te quejas pero bien que te gustó cuando lo hiciste. Ajá. Cosas por el estilo, y diferentes tipos de violencia simbólica que casi siempre van tenidos de racismo y de discriminación de clase. Hay algo que nosotros repetimos casi siempre, que es que yo, por ejemplo, nací hace 48 años, por suerte, en un hogar de clase media, que nací en una clínica, y mi papá estuvo presente en el parto. Mira. Y no fue una excepción, sino que mis hermanos, mis primos, a todos les pasó lo mismo. El padre estuvo presente en el parto. No era algo habitual hace 48 años, ¿eh? ¿Cómo? Que no era algo habitual hace 48 años que eso sucediera. Pero empezaba a suceder. Empezaba a suceder. Hoy todavía existen lugares donde no le permiten ni al padre ni a la persona que la persona que está pariendo decida, esté acompañando el parto. Mira. ¿No? Y no solamente sucede eso, sino que todavía pasa que hay gente que tiene que pasar muchas horas sola en una camilla sin que nadie le preste atención, sin que nadie la acompañe, esperando que suceda el parto. No solamente sucede eso, sino que hay un montón de prácticas, como por ejemplo que tengan que afeitar la zona perineal. Ajá. Es decir, el pubis y la zona que está entre el pubis y el ano, que no tiene una razón médica para hacer, y sin embargo se lo imponen. Y tal vez una de las prácticas obstétricas, de violencia obstétrica, más complejas es la cesárea. Nosotros estamos en una situación donde de repente puede pasar que la mayor parte de los partos sean cesáreas. Sí. Y la cesárea es una práctica que tiene unas indicaciones muy precisas, que la mayor parte de las cesáreas que se realizan no las cumplen. La cesárea tendría que ser una excepción, y más o menos el 15% se calcula que de los partos tendría que ser cesárea, y de repente puedes tener 70% de cesáreas. Y eso responde no a una necesidad de la salud de la persona gestante o del feto que está por nacer, sino de la comodidad y la conveniencia del equipo de salud en ese momento. Eso también es violencia obstétrica. Porque todavía sigue sucediendo eso, porque a pesar de muchos avances que se realizaron desde que tenemos una ley contra la violencia obstétrica en Argentina, que ya hace más de 15 años que la tenemos, pero no sé, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se han realizado grandes avances para la erradicación de la violencia obstétrica, pero como todavía sigue existiendo estas prácticas, como todavía sigue estando naturalizada
el ejercicio de la violencia contra las personas gestantes que llegan a parir al sistema de salud, es que necesitamos que haya una semana del parto respetado para que tomemos conciencia del problema que tenemos y de la necesidad imperiosa de resolverlo. Totalmente, es así. La verdad que sí, que uno a veces no se da cuenta cómo terminan siendo actos de violencia, porque en muchos casos hasta se tiene o se tenía naturalizado eso. Vos sabés que cuando vos decías lo que sucedía con algunas mujeres que iban a tener familia, que iban a un parto y las maltrataban con dichos como eso que vos señalabas, yo lo había escuchado eso ya, incluso recuerdo relatos de mi madre, no que le había sucedido a ella, pero sí a alguien que estaba muy cercana a ella, que le dijeran, dale, bien que te gustó abrir las piernas y ahora barbaridades de ese tipo, que bueno, que uno supone que deberían estar desterradas, pero no. Pero sigue sucediendo. No sé, sigue sucediendo y se toma muchas veces como parte de lo cotidiano, como parte de lo que se dice en el sistema de salud en determinada situación. Y es algo que tenemos que... Es más, capaz ni siquiera se dan cuenta lo que están diciendo, las cosas que están diciendo. Y hay una cosa muy, muy compleja, que es que a veces no se dice lo mismo, no se hace lo mismo cuando estás en una clínica privada que cuando estás en un hospital público, claro. Y no se hace lo mismo cuando estás atendiendo a una persona blanca y limpia que cuando estás atendiendo a una persona que no tiene la piel blanca. Tremendo. ¿Sabés qué, Leonel? Tengo una consulta de acá de un oyente que quizás, como habla de casi que de datos concretos, no es una información que la tengas actualizada, porque es medio que no lo esperábamos, pero bueno, te la traslado de todas maneras, porque nos comenta Sergio de las Heras, un oyente muy habitual, que te consultemos sobre un aumento importante de casos de sífilis que se estarían dando en la Argentina. ¿Esto es así? ¿Hay un aumento exponencial de los casos de sífilis? Sí, es realmente tremendo. No es un problema nuevo, es un problema que estamos teniendo desde el año 2017. Empezó la subida en 2016, en 2017 se verticalizó la curva de los casos de sífilis, y los que más nos preocupan son los casos de sífilis congénita, es decir, de bebés que nacen con sífilis, y no para de subir. Es una enfermedad que nos da mucha bronca que esté en aumento y que haya cada vez más. El problema de la sífilis congénita es que, a diferencia de la sífilis que uno se puede contagiar por vía sexual, que es muy muy fácil de diagnosticar y de tratar y se cura muy fácilmente, la sífilis congénita puede traer muchas malformaciones, que pueden ir desde problemas en los huesos hasta problemas en los dientes, problemas en el corazón, diferentes cosas, hasta un retraso mental que no tiene solución. Y eso se puede prevenir muy fácilmente diagnosticando y tratando la sífilis, que se trata, la bacteria que produce la sífilis se trata con penicilina, que es el antibiótico más antiguo que tenemos. Es una pavada tratarlo, pero tenemos un problema con los varones que no se quieren tratar. No se quieren tratar la sífilis, o sea, se les informa que tienen sífilis y no se la quieren tratar. Y básicamente porque se tienen que dar una inyección o 4 inyecciones, y eso es un problema muy problemático, muy serio para nosotros los varones. Y eso hace que se siga contagiando. Ese es un problema, ¿no? Hay otro problema que estamos teniendo en este momento, que es que no hay preservativos. Los preservativos se dejaron de entregar del Estado Nacional,
y comprar preservativos sale una fortuna. Entonces, aunque uno quiera usar un método de barrera que sirve para prevenir no solamente el embarazo, sino también las infecciones de transmisión sexual, es muy difícil porque cuesta mucha plata y nadie los reparte. Así que, además del problema de género que estamos teniendo con los varones que pese a saber que tienen sífilis no se la tratan, y que eso después le puede traer un montón de problemas gravísimos, ¿no? A futuro, porque la sífilis que no se trata termina trayendo problemas psiquiátricos y neurológicos muy graves que llevan a la muerte. Tenemos un problema de las políticas sanitarias de este gobierno nacional que está a favor del contagio no solamente de la sífilis, sino también del VIH y todo ese tipo de cosas, pues están haciendo todo lo posible porque la gente se contagie. Pero lo que dice me olvidé el nombre de Sergio, es muy cierto. Estamos teniendo un problema muy muy complicado de sífilis a nivel nacional, y especialmente de sífilis congénita. Y en el caso de la sífilis congénita, ¿cómo se la puede, se la detecta? Es decir, cuando la madre se va a hacer estudios, se le hace estudios para ver si tiene sífilis. ¿Cómo se lo puede detectar? O, bueno, ya es tarde, digamos, cuando el bebé nace. Y cuando el bebé nace, ya es tarde, pues ya el problema más serio es durante el primer trimestre del embarazo. Porque durante el primer trimestre es cuando se forma todos los órganos, todo el cuerpo del bebé, y después el resto del embarazo se madura y crece. Pero la clave es poder detectar, primero, que las personas planifiquen en la medida de lo posible los embarazos, y después que se puedan hacer los controles necesarios para que, si se diagnostica, se la trate. Es muy sencillo el tratamiento, no corre riesgo el bebé y se soluciona. Ahora, la mayor parte de las veces no es culpa de la mujer que no se va a hacer los controles, sino que es un problema en el sistema de salud que no llega a donde están las personas. Claro. Entonces, parte de las cuentas pendientes que tenemos también es lograr que todas las personas que estén embarazadas sean una prioridad para el sistema de salud, y que el sistema de salud se ocupe de llegar a cada una de ellas para cuidarlas durante el embarazo. Leonel, muchísimas gracias No, por la columna y por este agregado de las preguntas de nuestros oyentes, que siempre nos enriquecen tanto. Para eso estamos. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Era Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y, por supuesto, columnista de La Vuelta Completa. 19 horas 56 minutos. Ya entramos en la recta final. Por supuesto que ya hicimos el sorteo. Ya me lo pasó Diego Mayo acá. Yo me lo anoté para no olvidarme de decirlo, porque vieron que algunas veces tenemos que hacer mea culpa. Nos ha sucedido que hacemos el sorteo, tenemos todo, Diego hace el sorteo correspondiente como se tiene que hacer, etcétera, nos pasa la información y después nos ponemos a charlar acá con Andrea y nos olvidamos de decir quién ganó. Esto no impide que el premio le llegue igual, porque Diego, inmediatamente que hace el sorteo, se comunica por vía privada con el oyente y le avisa, o en el correr del programa le avisa. Bueno, acá se realizó el sorteo y la ganadora de los libros, recordemos, Años de Amor y Furia, crónica de una época de plomo, de Virginia Giussani, y de Hitler a Milei, curiosidades de mentes criminales, de Carlos Alberto Rosansky. La ganadora, en este caso, es Alicia de Valvanera. 392 son los tres últimos de su DNI. Recordémosle a Alicia, más allá de que seguramente Diego le avisó, tiene que pasar en horario del programa, de lunes a viernes de 18 a 20, a retirar estos dos libros.
Saben que los aguantamos una semana, 10 días, y si en ese término no pasan, los volvemos a sortear, porque es enorme la cantidad de oyentes que se quedó con ganas, a los que por supuesto le agradecemos muchísimo que se hayan que nos hayan mandado mensajitos tratando de participar. Hay un montón de mensajes, les agradecemos mucho. Gustavo, Sergio, por supuesto, de la Cera, Diego de Corrientes, que nos mandó el meme de siempre del doctor Tesla, de dónde se está dirigiendo, el doctor González Ríos, Mónica, Quique, Dardo, Javier de Congreso, Graciela, Libertad, Néstor de La Matanza, bueno, interminable cantidad de mensajes, les agradecemos mucho a todos. También, por supuesto, le agradecemos a nuestros compañeros que nos estuvieron dando una mano hoy con todas las dificultades técnicas que tuvimos, Gabriela Gugliaro, Pablito Casasola, que nos estuvo mientras pudo sacando al aire por YouTube. Un rato estuvimos con algún problemita, ahora me parece que no estamos más por YouTube. Estamos por YouTube. Bueno, yo no tengo acá monitores, pero estamos por YouTube. Diego Mayo, que nos estuvo trabajando desde la producción ejecutiva, le mandamos un beso enorme. A Andrea Recupero, esperando que se mejore pronto y pueda estar con nosotros. Hace ya casi 2 semanas que no logramos tener equipo completo. Primero me tocó a mí, ahora le tocó a ella. Yo no estoy todavía, como me señalaban algunos oyentes, 10 puntos, pero bueno, estamos para pelearla. Recuerden que mañana viernes, acá a las 18 horas, en la vuelta completa, se decreta el inicio del fin de semana, recibiéndolos con la cumbia que nos receta especialmente el doctor Mayo. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, como siempre, acá en la 530, la radio de las madres, para acompañarlos a dar otra vuelta completa. Chao.